mismo les pasa siempre, no solo con esto, sino con diferentes, no entienden la terminología y no preguntan, y no se informan, y no usan el diccionario, y no usan el Google para buscar. A ver, ¿qué será erradicar? Es la eliminación de la enfermedad en todo el mundo, doctora. Eso es erradicar, correcto. Ya lo ha investigado, lo ha buscado, lo ha googleado, como dicen ustedes. No dicen en el trabajo. Gracias, José María. Me alegra mucho que haya hecho su trabajo y que haya podido discernir, investigar e informarse. Esa es la idea. El listado de enfermedades que tienen vacunas, por favor les pido, infórmense, lean, entiendan lo que se les está preguntando. Si hay algo que no entienden, alguna palabra, búsquenla. Ahí está el diccionario, está ahí su celular para ver qué significa y es más fácil. ¿Sí? Dicen. Estamos para equivocarnos aquí y esto es algo importante. No es una crítica destructiva, es una crítica constructiva para que todos podamos avanzar en ese sentido. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? ¿Lo escucho? José María. Yo creo que todos hemos equivocado por lo que decía en Google, que decía enfermedades erradicadas por las vacunas. O sea, prácticamente decía que han sido erradicadas, pero después, en otros textos más abajo, los tercer, cuarto temas decía que la única era la que dijeron. Y ese es el otro componente, ¿no es cierto? Nos precipitamos y lo primero que encontramos es lo que ponemos de respuesta. Cuando alguien investiga, tiene que darse la molestia de leer 1, 2, 3, 4 artículos, documentos, buscar un libro, buscar información con tal vez alguna persona que lo pueda orientar mejor. Entonces, son estas situaciones que hacen que podamos sacar a relucir situaciones que les suceden, que son importantes de aclarar para que puedan ir mejorando su forma de estudio, mejorando su forma de trabajo. Siempre es algo constructivo pedirles que puedan hacer estas cosas. Uno, investigar todo el texto que esté escrito y si algo no entienden o algo desconocen, lo conozcan buscando en el diccionario o buscando el significado de en el Google, googleando, como ustedes quieran. Y dos, complementar la información para resolver su trabajo con diferentes textos e información valedera. Siempre busquen una fuente que pueda ser confiable. Existen demasiados artículos en el Internet que muchas veces no proporcionan información confiable. Entonces busquen un texto o algo que tenga una referencia bibliográfica que tenga un valor académico representativo, ¿ya? Simplemente, para hacer la aclaración, una vez más, la viruela es la única enfermedad que se ha erradicado a nivel mundial, que si bien los grandes laboratorios desarrollados tienen el virus aislado, no existen más casos o no han existido en los últimos 20 años y por tanto se ha considerado que es la única enfermedad erradicada a nivel mundial. ¿Sí? Doctor, tengo una duda. Nicole. En algunos libros y en Google dice que se había erradicado la viruela hasta 1979, pero he encontrado una nueva publicación que decía que hasta el 2019 la viruela había sido la única enfermedad y las demás habían sido controladas bajo las vacunas. Esa duda. Exacto. Sí, control es una cosa y erradicación otra cosa. Como lo decía su compañero, erradicar es eliminar, que desaparezca, que no exista más ni un solo caso de la enfermedad. Y controlar es decir que en un grupo poblacional, puede ser un país, no existan casos de esa enfermedad debido a la aplicación de la vacuna. Entonces, existen países como Chile, Argentina, que ya no tienen casos de poliomielitis o parálisis flácida o sarampión. Entonces, han controlado la enfermedad. Más aún, en Europa, muchos de los países europeos han controlado diferentes enfermedades infectocontagiosas inmunoprevenibles, pero todavía se siguen vacunando. ¿Por qué? Porque existen fenómenos migracionales temporales, es decir, los viajes de
población de otros países que pueden llevar consigo el microorganismo causal y que pueden hacer que esa población sea susceptible de enfermar si no tuviera la vacuna. Entonces, por eso se habla de control y se habla de erradicación. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis es una enfermedad altamente endémica, sobre todo en las Américas, en América Latina y el Caribe. Y los países desarrollados ya habían controlado, y es más, Estados Unidos en cierto momento logró erradicar la tuberculosis en su área geográfica establecida. Sin embargo, por la alta incidencia y las zonas altamente endémicas que están vinculadas con este país han vuelto a tener brotes de tuberculosis. Es más, algunos casos llamativos de estudios que se hacen y están relatados dentro de diversa bibliografía, hacen relatos de que se ha contagiado a población por el trasplante de órganos. Un órgano, hablando en nuestra área, por el trasplante de córnea, ha habido una persona que se ha contagiado o que ha desarrollado más bien la enfermedad de tuberculosis. Entonces, ha dejado de estar la enfermedad controlada en Estados Unidos y otras formas en las que también, por los fenómenos que les decía migracionales, por el turismo que se hace a otros países, existe el riesgo de que una persona que pueda ser asintomática se lleve la enfermedad y contagie a otras personas nativas, ¿no es cierto? No sé si aclaré su pregunta, Nicole. Sí, pero si mi trabajo he puesto hasta el 2019, ¿está mal? Erradicada la viruela. Está bien. Hasta el 2019, posteriormente no ha habido y no hay reportes de que se haya vuelto a presentar esta enfermedad. Por lo tanto, estamos a 2 años y digamos que no hay todavía. Por lo menos ha investigado un poquito más y eso es algo bueno. Me alegra por todos los que están investigando, porque están al pendiente de la plataforma. Los felicito a todos los que están cumpliendo con lo que se les ha pedido, que es revisar sus plataformas, y no se sorprendan si vuelve a aparecer por ahí otro foro, otra pregunta, un cuestionario, algo que pueda hacer que yo me dé cuenta de que ustedes están pendientes y que están estudiando y preparándose. No ha sido una pregunta compleja, ha sido muy facilita, muy rapidita, así que, y sobre todo para aprender y tener cultura también general en esta área. Bueno, 2 preguntas más, rapiditas. ¿Cuáles son las determinantes de la salud? La biología, el medio ambiente, ya, Ana María. Ya. El medio ambiente, los estilos de vida, servicios de salud, la biología. Ya, biología humana. Sí. Ok, bien. Otra pregunta. Definición de la salud de acuerdo a la OMS. O definición de salud. Es estar en completo estado de bienestar físico, psicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad. Milena, ¿me enfoca su cámara, porfis? Estoy viendo su techo ahí. No vean lo que leen. Me estaba dando consejos de cómo controlar cámaras mi hijo, así que me ha dicho, si te enfocan en el techo, miran para un lado, es que están con chanchullos. Estoy aprendiendo. Que no tengo dónde apoyar. Ay. Ya, ok. Igual Valeriana, Robert, Reina, acomoden sus camaritas para que podamos verlos. Susan está a media luz. No los vemos. Perdón, Lisa, es que estoy haciendo dormir a mi bebé de 2 meses. Ah, ya, no se preocupe. Ok. Vamos. Tercera pregunta, a ver qué es después de preguntar. Definición de salud pública.
todos, -1 para todos. Es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades. Es proteger. Ya, Nilda, estoy con Nilda, Nicole. Es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad. Buena lectura. Ok, eso es la salud pública. Vayan repasando, vayan leyendo. Incluso las investigaciones que les hago les voy a preguntar. Ok. Voy a compartirles mi pantalla para ver el tema de hoy, historia natural de la enfermedad. Por favor, me avisan si tienen mi pantalla. Sí, Lisa, ya se ve. Ok, gracias. Mira, ay, creo que no. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad y vamos a decir en primer lugar que los autores de este tema son Bebel y Clark, y lo han descrito en el texto de medicina preventiva, que se ha considerado gráficamente a la enfermedad como una flecha que comienza con el estado de salud de la persona, es una persona sana, y termina con desenlaces que pueden resultar de la evolución de esta. Entonces, se considera al estado de salud, perdónenme un segundo, ¿no? Lo siento. Por favor, si no ingresaron en el horario, no insistan porque me interrumpen la clase y así no podemos. Ok, les decía, entonces se considera el estado de salud en una flecha que va a ir en un sentido para poder terminar en caso de que haya algún tipo de enfermedad en diferentes desenlaces. Y eso es lo que vamos a ver. Algo que es importante dentro de la historia natural de la enfermedad es ver que la persona sana siempre va a estar predispuesta al riesgo, va a estar expuesta a diversos tipos de agentes. Y para ello se debe tomar en cuenta lo que se denomina la tríada ecológica. Y pueden tomar apunte de esto, por favor. La tríada ecológica, que están viéndola acá, representada por 3 círculos. Y estos círculos se van a considerar como tríada ecológica y son agente, huésped y medio ambiente. El equilibrio entre estos 3 componentes nos va a dar esta partecita casi en forma triangular que se encuentra al centro, que sería el equilibrio y denotaría el estado de salud de la persona. La ruptura de este equilibrio entre estos factores nos va a dar la posible presencia de una enfermedad o un estado de alteración de salud de la persona, ¿sí? Y es aquí cuando se rompe este equilibrio, cuando ingresamos en estos periodos de la historia natural de la enfermedad. Considerando el primer periodo, el periodo prepatogénico, el segundo periodo, el periodo patogénico, y estos van a terminar en un desenlace, como lo decíamos anteriormente. El desenlace o el resultado de este proceso se va a dar por la curación o restablecimiento del estado de salud de la persona. Puede terminar en una incapacidad de la persona, es decir, en un daño crónico y permanente, o en una etapa de cronicidad, es decir, la enfermedad que se perpetúa en la persona, o ya en un caso fatal que sería la muerte. ¿Ya? Entonces esas son las etapas de la historia natural de la enfermedad. No se olviden, tríada ecológica, agente, huésped, medio ambiente, el equilibrio
denota el estado de salud de la persona. Ahora bien, decíamos, Lebel y Clark dentro de su modelo establecen una flecha que va en un sentido y nos dice, inicia por una persona sana que podría estar acá y cuando está expuesta esta persona a riesgos, factores de riesgo, y se rompe el equilibrio de la tríada ecológica, ingresamos en un periodo prepatogénico, es decir, antes de que la enfermedad se manifieste. ¿Qué quiere decir patogénico? No me están preguntando, yo supongo. Algo que va de ¿es como hereditario? No. Es como que aún se está empezando a incubar en el cuerpo. ¿Perdón? ¿No la escuché? Patogénico Cuando envejecimiento. Estudio tratado. Tienen que empezar a manejar un poquito de terminología para que puedan entender. Entonces, si ustedes no entienden un término, por favor pregunten, porque como yo estoy en el área de salud, supongo que ya saben, si no me preguntan. Ok, entonces prepatogénico, antes del inicio de la enfermedad, justamente en este momento es lo que mencionaba Milena, es cuando cualquier microorganismo está colonizando el cuerpo de la persona, ¿sí? Entonces puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un parásito que ha entrado en contacto con esta persona al haberse roto el equilibrio del agente, del huésped y del medio ambiente. ¿Qué es el agente? El agente puede ser un virus, un parásito, un hongo o cualquier otro factor que pueda alterar el estado de salud de la persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un periodo patogénico, estamos en esa etapa de ruptura del equilibrio y de colonización de un probable agente, microorganismo que vaya a causar enfermedad. Luego de este periodo prepatogénico sigue el periodo patogénico. Este patogénico, ¿qué querrá decir? Que ya se está cuando ya está la enfermedad. Cuando se está iniciando la enfermedad. Génesis, génico, ¿no es cierto? Inicio, patoenfermedad, inicio de la enfermedad. Ahora, este periodo patogénico tiene dos componentes. Un componente asintomático y un componente sintomático. ¿Qué querrá decir asintomático? No tiene síntomas, ¿no? ¿Y qué son los síntomas? Ya hemos dicho en la anterior clase. ¿Qué signo y qué síntoma? ¿Se acuerdan? Síntomas, todo lo que la persona viene y nos dice, me duele la cabeza, me duele el estómago, Lo que está experimentando. Lo que experimenta la persona, ¿no? Entonces, asintomático, sin síntomas. Y un segundo componente que es el sintomático, que ya vendría a ser con síntomas, ¿no es cierto? Entonces, es el periodo patogénico. Un periodo sin síntomas y un periodo con síntomas. Estos, sobre todo el componente sintomático, nos va a permitir establecer el probable diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Nos va a poder decir ya la persona está enferma y a partir de ello vamos a terminar en una etapa de resultado que puede ser la recuperación del estado de salud, puede ser una incapacidad, es decir, un daño irreversible, una etapa de cronicidad cuando la enfermedad se perpetúa en el organismo o en la biología de la persona, o ya una consecuencia fatal que sería la muerte.
periodo ay, eso fue la palabra. Prepatogénico. Exacto, sería la incubación de la enfermedad. Aquí vamos a explicar precisamente. Periodo prepatogénico. Interactúan el huésped, el agente y el medio ambiente como factores en equilibrio, tríada ecológica, potencialmente sensibles a ser afectados, es decir, a alterarse este equilibrio. En este momento el individuo está sano y no hay cambios en él, pero alguno de estos elementos de esta tríada se rompe y se produce la enfermedad pasando al siguiente periodo. Es decir, entramos en una etapa inicial de la enfermedad, ¿no es cierto? Y ahí viene el periodo patogénico, ¿sí? Se divide según sus manifestaciones. Asintomático es donde se están produciendo cambios en el organismo humano, pero el individuo aún no percibe estos cambios porque se encuentra por debajo del horizonte clínico. ¿Qué quiere decir? Todavía hay un estado de normalidad en el cual la persona puede seguir su vida normal, pero dentro de él, en sus órganos, está ocurriendo algo, ¿sí? Y ya cuando entramos en la etapa sintomática, vemos que las manifestaciones de la enfermedad son percibidas por el huésped y aparecen lo que se denominan signos y síntomas que no están relacionados con la gravedad de la enfermedad, ¿sí? Pueden ser síntomas y signos generales. Fiebre, que muchas enfermedades infecto-contagiosas lo tienen, malestar general, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, incluso tos, rinorrea, entre otras enfermedades, entre otras sintomatologías que puede haber, ¿no es cierto? Hasta que podamos definir con claridad o con certeza cuál es la patología o la enfermedad que está teniendo esta persona. Okay. Doctora, un favorcito, ¿podría volver a explicar de manera rápida el cuadro antes que el que está mostrando, donde muestra sobre la tríada? Ahí, por favor. ¿Este? No, el que lo mostró, ya la conceptualización de la tríada. Aquí, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Huésped, agente y medio ambiente. El huésped es la persona. En realidad, este término está mal traducido, debería ser hospedero, ¿sí? Pero le decimos huésped porque así la bibliografía lo tiene. Entonces, hospedero es la persona que hospeda a alguien, ¿no es cierto? Nosotros cuando recibimos a una persona en nuestra casa somos hospederos y el que ingresa es el huésped, ¿no es así? O cuando vamos a un hotel hospedamos si somos huéspedes, pero el hospedero está ahí. Entonces el término huésped hace referencia a la persona como tal. El agente es cualquier microorganismo o sustancia que pueda alterar el estado de salud de la persona. Organismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, viriones, ¿sí? Pueden alterar el estado de salud de la persona. Y el medio es donde nos encontramos, nuestro medio ambiente o nuestro hábitat, ¿sí? Estos, cuando hablamos de la tríada ecológica, en este grafiquito les decía agente, huésped, medio ambiente. El equilibrio, es decir, cuando estamos en armonía entre los tres, la persona se encuentra en un buen estado de salud, con buenas defensas, el medio ambiente no está alterado, no hay cambios de clima, podríamos decirlo, situaciones que arriesguen el estado de la persona, estamos en equilibrio. Y el agente no está presente o está en mínimas proporciones y de esta manera diagnóstico. En base al diagnóstico se podrá dar un tratamiento específico, ¿no es cierto? Ese tratamiento específico puede resultar, si es que la persona, ojo, asiste a un servicio de salud y se logra establecer un diagnóstico, se podrá tener una enfermedad
que evolucione en caminos dependiendo de las características del huésped, del agente y del medio. Entonces, recupera, es decir, vuelve al estado anterior a la enfermedad, si queremos llamarlo, vuelve a pasar. Cronicidad, en el caso de algunas enfermedades que al no tratarse permanecen en estado subclínico y pueden no tener es la bichuca. La bichuca es entonces el vector que va a transmitir la enfermedad a la persona, ¿ya? Entonces, cuando la bichuca pica a la persona, lo que hace es deponer y miccionar en la superficie de la piel de la persona. Como ha habido una picadura, la picadura lo que lleva es una solución de continuidad o una ruptura de continuidad de la piel de la persona, una herida, en palabras simples. Entonces, la vinchuca le pica, le hace una herida y además de picarle se hace pis y hace sus necesidades sobre esa piel. Y en esta orina y en esas heces fecales se encuentran los parásitos que se llaman Trypanosoma cruzi. Al haber la herida y al entrar en contacto con estas heces o con esta orina, el parásito ingresa hacia el torrente sanguíneo de la persona, convirtiéndolo en una persona portadora del parásito. Esta enfermedad, en su inicio, puede tener una manifestación clínica llamativa, que se llama el chagoma. Normalmente la bichuca tiene la tendencia a picar cerca del área de la cara, en el ojo, en el párpado, en áreas bastante blandas. Entonces se forma un chagoma, que es una hinchazón del ojo, que puede ser no llamativa, puede considerarse simplemente como una pequeña lesión y muchas veces no se le da importancia y pasa desapercibida. Pero ya el parásito está en la sangre de esa persona y una vez que ingresa empieza su proceso de reproducción al interior de esa persona. Sin embargo, está en una etapa prepatogénica, no desarrolla la enfermedad, pero se convierte en una persona portadora del tripanosoma, es decir, una persona con Chagas. A través del tiempo, la persona puede vivir, como decía, asintomática o en una etapa subclínica, ¿sí? La mayoría de las veces, el Chagas es un hallazgo sorpresivo, si queremos llamarlo así, porque se puede diagnosticar cuando se hace algún control laboratorial para donación, un control para la obtención de algún seguro de salud, que te hacen las pruebas correspondientes al ser Bolivia un área endémica de esto. Apaguen sus micrófonos porque me traen. Listen, creo que ya igual a la persona que son sintomáticas, por así decirlo, y durante toda su vida no sienten que tengan algún problema. Exacto, y por eso están en una etapa subclínica o en un periodo prepatogénico. No hay la enfermedad desarrollada en sí misma, simplemente son portadoras del parásito. Ahora, ¿cuál es el problema? Esta enfermedad este parásito más bien, va creciendo en el organismo en número y va a colonizar tejidos específicos, sobre todo el tejido del intestino y el tejido del corazón, el miocardio. Entonces, muchas veces la persona que ha sido asintomática y que no ha tenido un diagnóstico laboratorial oportuno, lo que hace es desarrollar la cardiopatía chagásica. ¿Qué hace? El parásito hace que el corazón empiece a crecer porque destroza las fibras musculares, a agrandarse, entonces empieza a haber una miocardiopatía chagásica, que en muchos casos es la causa de que debuten con una enfermedad de Chagas. O por el otro lado, la colonización de las células intestinales, de los enterocitos, que de la misma manera hacen que el intestino empiece a crecer y las principales manifestaciones clínicas en este caso es un estreñimiento crónico, y en algunos casos se formen tumores de heces fecales y estas personas se diagnostican por el estreñimiento o por la alteración del ritmo cardíaco. Entonces,
Ese es el tema, ¿no es cierto? Las personas que no han tenido un diagnóstico oportuno de la presencia del parásito en su sangre llegan a estar en una etapa subclínica sin signos ni síntomas y muchas veces pueden ya simplemente llegar a una etapa crónica tardía de la enfermedad, en la cual sí se puede hacer tratamiento. En algunos casos, cuando es cardiopatía chagásica, se necesita aplicar marcapasos porque el ritmo cardíaco se ve alterado ante el crecimiento masivo de la masa muscular cardíaca. Entonces, ese es un ejemplo de cronicidad. ¿Sí? Ahora, la hipertensión arterial también... Doctora, quería preguntarle, ya que tocó un interesante tema, ¿qué pasa cuando la mujer está embarazada o se embaraza y no sabe que tiene Chagas? Y bueno, como usted dijo que se hacen los análisis ya cuando va a tener una intervención o cuando va a donar sangre, ¿qué pasa con la mujer embarazada? ¿Llega a transmitirlo también a su bebé? El Chagas sí es una enfermedad que se puede transmitir de la madre al niño. Generalmente cuando hablamos de una mujer en gestación, se hacen todas las pruebas para verificar si la mujer gestante está con la enfermedad y poder tomar las medidas correspondientes, debido a que hay una transmisión de la madre al niño, una transmisión vertical, ya que el parásito puede pasar a través de la barrera transplacentaria, por lo que el diagnóstico debe ser precoz en la mujer embarazada y se debe aplicar el tratamiento ni bien nace el niño. Entonces no hay una manera de evitarlo, ¿no? Que se pueda transmitir en el periodo del embarazo. En muchos casos se puede ver que no se transmite de manera directa, pero sí hay la posibilidad de que pase el parásito de la madre al niño, ¿no? Lo que sí, digamos, es importante hacer un control durante toda la etapa del embarazo, asegurando de que todo el proceso de formación del niño vaya con normalidad. Ahora, ¿Y qué pasa si el hombre tiene un hijo? no pasa nada porque no está presente en el fluido seminal del hombre. No es una enfermedad que se transmita a través de la secreción seminal que tiene el hombre, ¿no? Tampoco en el fluido vaginal, está en la sangre el parásito. Ok, ahora, en el caso del Chagas, cuando se diagnostica por accidente, se debe de hacer el tratamiento oportuno. ¿Qué se hace? Se da el tratamiento, la medicación correspondiente, y lo que se busca es disminuir la carga parasitaria. Mientras menor carga parasitaria hay en el organismo de la persona, menor la probabilidad de desarrollar la cronicopatía chagásica, que sería la cardiopatía y la enteropatía chagásica, ¿sí? Entonces existe tratamiento, lo que se busca es disminuir la cantidad de parásitos en sangre. Bien, eso es en el caso de cronicidad. Les decía, también el tema de la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, un aumento de la presión, que muchas veces no lo percibimos y solamente podemos estar con una leve cefalea o malestar general que no nos afecta. Si no tenemos un control de nuestra presión arterial y no conocemos nuestros valores normales, esto puede entrar en una etapa de cronicidad. Por eso es importante que se hagan un chequeo médico una vez al año y puedan conocer sus valores normales de presión arterial, porque muchas veces la mujer sobre todo maneja valores bajos de presión arterial, entre 60 a 90, 60 a 100, y cuando empieza a subir la presión y no conoce sus valores y se hace un control y su presión está en 80 a 120, ya estamos hablando de un inicio de hipertensión arterial o un aumento de la presión. Entonces, por eso es importante conocer estos valores y si ya se entraría en una etapa de cronicidad.
Ok, entonces eso es cuando hablamos de cronicidad, que puede ser sin signos y sin síntomas, hasta que se manifieste algún signo o síntoma que pueda relacionarse de manera directa con esta etapa ya de cronicidad. La incapacidad, la enfermedad deja secuelas que permanecen por el tiempo. Entonces, hay algunas enfermedades que son altamente deformantes o que dejan incapacidad en la persona, es decir, no puede restablecer su estado de salud en su totalidad. Y ya la última parte sería la muerte, que ya es un desenlace fatal, el individuo no se recupera y obviamente entra en esa situación. Bien, entonces esta es la historia natural de la enfermedad, que va desde una etapa de persona sana, que se encuentra en un medio ambiente y que está vinculada con agentes causales de la enfermedad, lo que denominamos tríada ecológica. La ruptura de este equilibrio de la tríada ecológica nos lleva a una etapa asintomática, un periodo prepatogénico, luego viene un periodo patogénico que se divide en etapa asintomática y etapa sintomática, y finalmente la etapa de resultado, que puede ser resolución, cronicidad, incapacidad y muerte. ¿Okay? Y ya entramos en una flecha contraria a lo que es la historia natural de la enfermedad, que vienen a ser los niveles de prevención. Asimismo, Lebel y Clark, en este mismo documento de medicina preventiva, consideran gráficamente a las barreras que se anteponen al avance de cualquier enfermedad con una flecha que va en contrasentido y que permite prevenir el avance de la enfermedad. Y esto se ven como niveles de prevención. Primer nivel, que se considera promoción en salud. Segundo nivel, que se considera protección específica. Tercer nivel, diagnóstico y tratamiento precoz. Cuarto nivel, considerado como una limitación del daño. Y un quinto nivel, que es netamente la rehabilitación. Entonces, los niveles de prevención, de acuerdo a lo que corresponde, nos dice: la promoción en salud no está dirigido a ninguna enfermedad en particular, y esto es algo importante. Incluyen medidas que mantienen y promueven la salud del individuo, como son alimentación, vivienda, educación, condiciones de trabajo, exámenes periódicos de salud, en este caso fluorización de las aguas y educación para la salud. ¿Sí? Nos hablamos básicamente, más que fluorización de las aguas, provisión de servicios básicos de salud, como son agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y todo lo que conlleva los servicios básicos, además de la educación para sí. Entonces, esa es la promoción que va para la población en general. En un nivel 2 de protección específica, hablamos de medidas que pueden proteger y prevenir la aparición de alguna enfermedad. En particular, vamos a hablar de inmunizaciones, higiene personal, saneamiento ambiental, tratamiento higiénico oral, dieta, si hablamos de caries, flúor, selladores, educación para la salud. Entonces tenemos que pensar que la protección específica ya está dirigida a protegernos de enfermedades que puedan afectar nuestra salud e integridad física. En un tercer nivel, estamos ya viendo un diagnóstico y tratamiento precoz. El objetivo es poder detener de manera temprana la presencia de enfermedades y prevenir la difusión de estas. Comprende entonces acciones que van a llevar al reconocimiento y eliminación temprana de la enfermedad. Entonces podemos ver análisis clínicos, radiografías diagnósticas, exámenes clínicos, tratamientos específicos. Hablando una vez más de las caries, tratamiento de la mancha blanca. Entonces, previo a que exista una carie dental, el diente se mancha de blanco. ¿Sí? Si hacemos un tratamiento en este momento, disminuimos el riesgo de tener una carie más marcada e inactivamos esta carie, lo que se llama obturación de caries incipiente, es decir,
ya inmediatamente nos hacen un tratamiento para sellar el daño que se ha hecho y evitar que se expanda y tenga un mayor deterioro de la pieza dental. Ok. En el nivel 4, limitación del daño, y aquí hablamos de tratamientos específicos y adecuados para detener la enfermedad o impedir que siga avanzando hasta su desenlace. En este caso, una vez más, manteniéndonos en el ejemplo, restauraciones con materiales permanentes para eliminar el daño que se ha producido, protecciones pulpares en caso de que la carie haya llegado a invadir el área pulpar de nuestra cavidad oral. Pueden hacerse endodoncias, lo que conocemos como tratamiento de conductos, o finalmente, ya siendo extremos, entraríamos en extracciones de elementos o piezas dentarias que puedan tener algún tipo de complicación. Entonces ya esa sería la cuarta etapa de la prevención. Y en la quinta etapa sería la rehabilitación, que abarca netamente la recuperación integral del paciente, tanto en su parte física, psicológica y social. Y eso es importante. Cuando hablamos de rehabilitación, tomar esos tres componentes, pensando en que el ser humano es integral, para la reinserción del individuo a la comunidad. Y esto incluye tratamientos que pueden ser, en el caso de, una vez más, daños en la cavidad oral a nuestros dientes, coronas, puentes, prótesis parciales o prótesis totales. Aquí ya se hace una rehabilitación para lograr que la persona vuelva a su estado normal de salud o recupere su estado de salud lo más cerca de lo normal posible. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos venido hablando, tenemos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Qué coinciden con qué? Coinciden con la historia natural de la enfermedad en un periodo prepatogénico, en un periodo patogénico y en un periodo o etapa de resolución. ¿Sí? Cuando hablamos de prevención primaria, prepatogénico, secundaria, patogénico y terciaria de resolución o de rehabilitación. ¿Sí? Entonces, la prevención primaria va a tener dos componentes, promoción y protección. La prevención secundaria tiene a su cargo lo que se llama diagnóstico y tratamiento precoz y la limitación de la discapacidad. Y la prevención terciaria netamente de la rehabilitación, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo que en esta etapa ya estamos en una etapa de resolución, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense las flechitas, el sentido, el doble sentido que tiene, historia natural de la enfermedad para la derecha y prevención para la izquierda, dos flechas que van en contrasentido y que la primera nos habla de cómo la enfermedad se desarrolla en el ser humano y la segunda nos habla de cómo evitar que esa enfermedad llegue a la persona o al ser humano. ¿Sí? Bien. Hasta ahí entonces este tema cortito, interesante. No sé si hay alguna pregunta más al respecto. Licenciada, ¿y cuáles serían los tratamientos para cuando estés cardio? ¿Perdón? Cuando el Chaga es cardio, o sea, cuando hay cardiopatía chagásica. Exacto. Dependiendo del grado de afectación del músculo cardíaco o del corazón, puede ser simplemente un tratamiento farmacológico para disminuir la carga parasitaria y evitar que haya mayor daño al miocardio, y controles periódicos que consisten en radiografías, electrocardiogramas y hasta ecocardiogramas para ver cómo está funcionando ese corazón. En casos extremos, ya cuando hay un daño masivo, la implantación de un marcapasos que pueda controlar el ritmo cardíaco de la persona, pues lo que se altera principalmente es el impulso cardíaco, que es el que va a permitir que el músculo se contraiga o se dilate, ¿no es cierto? Entonces el ritmo cardíaco, contracción y dilatación, se llaman la sístole y la diástole respectivamente. Se altera esto y por tanto el corazón no puede bombear la sangre para que llegue al resto de los órganos.
Y en muchos casos, cuando hay esta alteración, esta arritmia, puede llegarse a suscitar un paro cardíaco. El corazón para, deja de bombear y por ende viene la consecuencia de la muerte, ¿no? Gracias. Ok. Entonces, eso es la historia natural de la enfermedad y también lo que es prevención. Importante hablar de prevención porque dentro de la prevención, como han visto, en el primer nivel está la promoción en salud. Y ustedes, que ya son parte de lo que es salud, van a trabajar bastante en promoción sobre los temas que ustedes manejan. Ya más adelante vamos a ir hablando de qué es la promoción para la salud visual, en la cual ustedes tienen que conocer bastante bien promoción en salud visual y prevención en enfermedades visuales también, ¿no? O propias del ojo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Seguro? Por el momento sí. La siguiente clase voy a comprobarlo. No se olviden estar pendientes a sus plataformas. Ya les voy a poner cuestionario para la próxima clase porque ya están más avanzados, aunque todavía siguen leyendo para responderme. Por favor, estudien, prepárense. Nos vemos el próximo jueves. Tengan buen descanso. Clase cortita, tema bonito, fácil de repasar. Nos vemos el jueves. Cuídense, cuídense. Vacúnense los que faltan vacunarse. Tercera dosis está en vigencia, vayan a vacunarse. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Buenas noches. Doctora. Buenas noches. Me mareo por las cámaras que se van apagando. No está mostrando papeles higiénicos, no sé para qué ni por qué. ¿Dónde andaba, machaca? Yo ya terminé la clase y usted no estaba. Falta.